El majestuoso castillo se alzaba sobre el bosque circundante, como si hubiera sido tallado en piedra por la propia mano de la historia. Sus fuertes muros conservan recuerdos de épocas pasadas. De sus ventanas salía el silbido de un látigo y la voz lastimera de una muchacha. La pobre doncella pidió perdón a su señora. Junto al gran ventanal se encontraba una dama con un vestido magnífico. Era de color carmesí y estaba adornado con encaje negro. Una dama rubia de grandes ojos sostenía un látigo en sus frágiles manos. Ella gritó furiosamente, lo cual la molestó mucho. La muchacha exhausta yacía en el suelo, con el rostro agachado. Ella seguía pidiendo perdón. La dama no necesitaba las disculpas de esa criada. Ella solo quería castigarla para su propio placer. La cruel señora siguió golpeando y balanceando a la pobre criatura. Las otras sirvientas se reunieron en la puerta ante el ruido. Ellos reconocieron a María ofendida y no entendieron lo que estaba sucediendo. Había mucho ruido porque su señora estaba furiosa otra vez y estaba arremetiendo contra otra chica. La mente de la dama estaba llena de pensamientos de que simplemente estaba cumpliendo una tarea. Todas las demás sirvientas sabían que no era la primera vez que se comportaba así. La rubia se detuvo a sí misma mientras pensaba en el recado. A ella le pareció extraño. Ella era una marquesa de familia adinerada y podía hacer cualquier cosa, pero a ella le parecía que la obligaban a hacer algo que no quería en absoluto. La señora se sintió confundida. Ella no podía entender por qué tenía tanto enojo hacia ese desafortunado asistente. Y luego dejó de azotarlo y lo soltó. La rubia le ordenó a la criada que empacara sus cosas y se fuera. La niña se secó las lágrimas y sollozó, diciendo en voz baja que estaba obedeciendo órdenes. La dama de ojos verdes sintió como si alguien la estuviera controlando. Estaba firmemente convencida de que tenía el control todo el tiempo. Por un momento, la señora sintió pena por María. Se volvió bruscamente hacia el resto de los asistentes y comenzó a gritarles que se fueran. La señora confundida se sentó en el borde de la gran cama con respaldo tallado. Se cubrió la cara con las manos y empezó a gritar. En su cabeza, podía escuchar que si no podía hacer que se callaran, una voz desconocida le sugería que entrara en sus habitaciones y causara un alboroto, o castigara al resto de asistentes que miraron con recelo a la señora. La rubia gritó que no quería hacer eso, no era su deseo. De repente, fragmentos desconocidos aparecieron ante sus ojos. Una niña con una mochila sentada en un escritorio en la escuela. La señora no sabía quién era. Luego la joven vestida con túnica recibe su diploma universitario. Pero la respuesta era obvia. La amable y dulce jovencita vestida de médico era esa dama. Pero en una vida pasada, ella definitivamente no quería golpear a ese asistente. Ella tenía una pregunta. ¿Entonces por qué? Alguien desconocido cerró los ojos de la rubia y dio una orden. Que ha llegado el momento de menospreciar y humillar a los demás. Ella gritó frenéticamente que no haría eso. La señora nunca quiso ser una persona cruel y mala. No quería vivir así y ni siquiera tenía la intención de hacerlo. Una fuerza desconocida abrió los ojos de la niña y la llamó Angelito. Una voz desconocida anunció que ahora había un trozo de hielo en su pecho en lugar de un corazón. La muchacha cansada no sabía de quién era la voz ni quién le hablaba. Ella exhaló pesadamente y se quejó para sí misma. ¿Por qué una vida así la hace infeliz? Por un momento la niña pensó que se había vuelto loca. Su nombre era Noel Ainel, la marquesa, de quien todos decían que se comportaba con rudeza. No importa dónde, ya sea en tu propia casa o en eventos sociales. De repente ella volvió en sí. Parecía como si hubieran arrancado el techo. Pero afortunadamente logró notar algo. En ese momento, su vida pasada pasó ante sus ojos. La belleza se sintió como si hubiera renacido en una heroína de esas novelas románticas, de lo que todo el mundo ha oído hablar o leído. Todo lo que había sucedido hasta ese momento era muy similar al contenido de algún libro que tenía en el pasado. La niña estaba parada en una habitación grande y luminosa. Ella miró confusa el látigo, que yacía en el suelo como una astuta serpiente. La dama estaba obsesionada con el deseo de torturar a la gente antes de recordar su antiguo yo. Ella supuso que definitivamente era la influencia de alguien. Pero ¿quién era ese titiritero? La rubia no podía entender todo en ese momento, y además tenía cosas más importantes que hacer. La marquesa se situó delante de un gran espejo y se examinó cuidadosamente. Si ella era Noel Ainel, entonces ella es la esposa del personaje principal de la novela, Rupert. Se oyó el sonido de una puerta abriéndose. Un niño entró en la habitación. Su cabello parecía frío y blanco como la nieve.
Su mirada roja y penetrante transmitió inmediatamente miedo. Con una voz baja y áspera como un trueno, Noel llamó. Ella simplemente lo recordó y él apareció. Ella se sobresaltó por su aparición inesperada, incluso sin llamar a la puerta. Rupert Ainel era el personaje principal de la novela. Y ahora también su marido. Era un hombre despiadado y cruel. Si lo encuentras en el campo de batalla, tu oponente no verá la victoria. Solo nos espera una muerte fría y cruel. Se rumoreaba que la armadura de Rupert siempre estaba cubierta de sangre. Y también dicen que la gente le tiene tanto miedo que lo llaman demonio. Por supuesto, esta es una historia de amor. E incluso un hombre que perdió la cabeza en la guerra puede amar verdaderamente a alguien. Noel no podía entender si realmente estaban unidos por el destino. Ella le preguntó a Rupert qué pasó. Un hombre alto y majestuoso estaba en la puerta. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho. Con voz ronca ordenó no llamarle por su nombre. En su opinión, no eran tan cercanos. La muchacha aceptó humildemente y lo llamó Marqués Rupert Ainel. Informó que el tesoro se vació en solo una semana. El hombre le recordó a la señora que había ordenado castigar al culpable. Rupert se giró bruscamente y nos ordenó entrar en su oficina para discutir algo. La niña se quedó congelada en el lugar. Con miedo en sus grandes ojos, recordó a su esposa del libro, que también era despiadada. El problema principal era que en aproximadamente un mes, Rupert la mataría a ella y a su hija a sangre fría. Noel tuvo que detener esto. Rupert caminó por el amplio y luminoso pasillo hacia su oficina. Una niñita rubia, observando con miedo a su padre dominante. La marquesa no tenía idea de cómo sucedió todo. Ella estaba golpeando a su asistente y de repente recordó su vida pasada. Tenía que haber una razón por la que ella estaba en ese lugar. Escuchó a los asistentes susurrar detrás de ella y se giró bruscamente. Las muchachas se asustaron, hicieron una reverencia y se fueron. Noel intenta contar brevemente la trama de esta novela. Esta fue la historia del romance entre Rupert y el personaje principal, Aisha Wren. El libro contaba la historia de cómo una niña se escapó de casa. Ella se hizo pasar por un hombre porque soñaba con convertirse en un caballero. Pronto la niña se unió al destacamento de los Cuervos Negros bajo el liderazgo de Ainel. Ahí es donde comenzó su historia. Pero el problema era diferente. Según la trama, todos los hechos ocurrieron después de que Rupert asesinara a su esposa y a su hija. La rubia se arrancaba el pelo y no sabía qué hacer. No importaba lo horrible que fuera el personaje. Y el hecho de que ella es la esposa del personaje principal, quien pronto matará a su familia. Noel intentó calmarse y decidir qué hacer a continuación. Su relación con Rupert solía ser terrible. Su matrimonio fue arreglado. No se amaban, era solo un trato. Hace 7 años Rupert, sin pestañear, mató a todos los suyos por el título de Marqués de Irene. No era heredero, pero podría haber llegado a serlo. E hizo un tratado de paz con sus malvados padres. La condición era el matrimonio. Rupert era el hijo ilegítimo que recibió el título. Por supuesto que todo el mundo lo odiaba y era obvio. La unión de un bastardo y una muchacha de familia noble, y con mal carácter. Pero ella tenía un buen pedigrí. La cabeza de la niña estaba llena de pensamientos. Su actitud hacia su marido se describía con una sola palabra: desprecio. Esta fue la razón principal por la que su relación se deterioró. La marquesa gastó mucho dinero y golpeó a las criadas, lo cual con el tiempo afectó su autoridad. Ella era la loca local. El pasado fue muy traumático para la psique de Rupert, y la niña lo cuidó. Pero el milagro no ocurrió y el amor no llegó. La niña era el peor personaje de esa novela. El mejor villano. Esto la hizo feliz y al mismo tiempo comenzó a llorar amargamente. Ella hizo todo ese horror contra su voluntad. En cualquier caso, ella entendía por qué el hombre la trataba de esa manera. Él simplemente odiaba cuando Noel llamaba su nombre. ¿Y qué le quedaba por hacer? Porque faltaba poco tiempo para su asesinato. Si no hace nada, morirá. Quizás debería haberle dicho la verdad. Es decir, todo lo que ella hacía no era suyo. Si la muchacha le cuenta esas tonterías, pensará que su mujer se ha vuelto loca. Pero valió la pena intentarlo. Ella acababa de renacer y su marido, obsesionado con la guerra, ya la odiaba. Noel estaba dispuesto a asumir la responsabilidad de los errores del pasado. Ella estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para que él la odiara menos. Afortunadamente, algunos recuerdos del pasado regresaron a ella. La señora decidió comenzar por resolver el problema del que Rupert quería hablar. Se dirigió hacia la oficina y se detuvo frente a la puerta. La muchacha llamó a la puerta y él la invitó a entrar.
El hombre estaba esperando en un escritorio tallado. Tenía una mirada severa, con las cejas blancas fruncidas. Preguntó por la golpiza que había recibido la criada a causa del desastre que tenía en la cabeza. Noel parecía sorprendido. Ella lo corrigió diciéndole que era un simple malentendido. Ella merecía una paliza por robar. El hombre comprendió que para ella ellos eran solo sirvientes, pero ella cruzó todos los límites. Ella se quedó parada y pensó. Probablemente los demás asistentes vieron todo y no sabían toda la verdad, difundiendo malos rumores. No era solo una persona y aparentemente todos odiaban a la dama. Noel seguía poniendo excusas. La niña realmente quería robarle su collar. Y no importaba si tenía éxito, aún así la vencería. Rupert no creyó ni una palabra de lo que ella dijo. Ya le habían contado todo y no tenía sentido poner excusas. La señora quedó atónita. No entendía por qué su esposa le había mentido. Pero no era la primera vez. La niña apretó con fuerza su mano en un puño con ira. En su opinión, Rupert confiaba cada vez menos en ella. Su objetivo principal era mejorar al menos ligeramente su relación con él. Ella no tenía elección. Incluso si gana, es poco probable que logre ganarse su plena confianza. En este punto, debería haber mostrado un comportamiento diferente. Noel admitió que había excedido sus límites y sugirió enviar un médico a la víctima. Y también para pagar las indemnizaciones. Los golpes fueron fuertes. La señora también le prometió a Rupert no volver a golpear a los asistentes. A él solo le interesaba cómo iba a pagar cuando el tesoro estuviera vacío. Y después de tales incidentes ya no iba a darle más dinero. Noel mantuvo una calma inquebrantable y confesó haber malversado el tesoro. Pensó en vender sus joyas y pagarlo todo. Pero ella no se atreverá a hacerlo. Ella debe demostrarle que es capaz de algo. Lo primero que quiso hacer fue ir y ganar dinero. Rupert se levantó de la mesa y le preguntó cómo lo haría. Él agarró su mano y no estaba seguro de si sus débiles manos podían hacer algo, como sostener una espada. Entonces no tuvo que ir a la guerra. La muchacha no iba a seguir su camino. Pero ella era mejor gastando dinero, y él tenía razón en eso. Si usa el conocimiento de su vida pasada, podría encontrar una manera. Aunque él no la escuche, ella tendrá que intentarlo. Noel, con la mirada baja, se acercó vacilante a su marido y comenzó a llamarlo cariñosamente. Y de repente ella felizmente pidió dinero prestado. Rupert quedó sorprendido por su petición. Le recordó a la señora que no le daría ni un centavo. La señora no solo pidió, sino que tomó prestado e incluso dio un recibo. El hombre sospechó algún plan malvado y no escuchó sus tonterías. La situación no era la mejor. Una esposa en una mala relación pide un préstamo. Era necesario encontrar un enfoque para ello. Noel pidió ser escuchado. El rubio, con mirada amenazante, esperaba una breve explicación. Si se trata de otra laguna legal, simplemente la eliminará. La niña se puso pálida porque su plan estaba condenado al fracaso desde el principio. Rupert pensó que no tenía nada que decir, pero inesperadamente ella anunció que quería invertir en tierras. Esta idea era nueva para él. En realidad no había pensado en tales inversiones. En ese momento no tuvo tiempo de pensar en nada mejor. Noel solo podía adivinar sus pensamientos. Rupert siempre valoró la racionalidad y la eficiencia en las personas, y con calma se deshizo de la gente inútil. Y una persona así realmente podría matar. Despertar el interés por un hombre así no fue tarea fácil. La señora no sabía nada de inversiones y estaba perdiendo el tiempo. Él le pidió que se fuera. Noel puso su mano sobre su pecho y argumentó obstinadamente que su idea merecía atención. Era la única manera de demostrar su importancia. Se acercó mucho a Rupert, lo miró a los ojos y le pidió que le explicara todo. Solo así podría sentir su valor, y ella insistió en invitar a su asistente para que fuera testigo. Ese día, la dama le pareció al hombre más extraña de lo habitual. Rupert pidió contar todo con detalle mientras esperaban a orden. El asistente llegó rápidamente a la oficina. El chico de pelo rubio y de longitud media era el asistente del marqués. Miró de reojo a la dama a través de sus gafas. Él también la odiaba y la consideraba una dama indigna. Noel se alegró de no haber mentido sobre su relación con ella. Si Ordin aprueba su plan, será más fácil persuadir a Rupert. La muchacha se puso inmediatamente manos a la obra y mostró en el mapa exactamente qué tierras quería. Estaba planeando comprar un terreno. Los hombres eran conscientes de la esterilidad de aquellas tierras. Rupert volvió a sospechar algo estúpido. Las tierras desoladas, sin cuerpos de agua, no eran aptas ni siquiera para construir un puesto de observación de su amada guerra.
El área estaba abandonada y sin uso. Pero en las entrañas de aquellas tierras había algo valioso y que merecía la pena. Noel recordó lo que había visto, o más bien leído en un libro. Era inútil utilizar la tierra. Lo más importante estaba debajo de ella. La señora Seria insistió en no interrumpirla y escucharla. Esperaba que Ordin supiera sobre la división del continente en 4 partes y los registros sobre ellas. Ahora están todos unidos. Antiguamente cada zona tenía su propia magia. Quería comprar la parcela del marqués entre las posesiones de la familia Ainel. Rupert no le creyó a su esposa. Ella continuó hablando de magia y complots baratos. El asistente miró la situación desde un ángulo diferente. El hombre quería saber qué había bajo tierra. Noel habló sobre los residentes que vivían allí. Eran tan codiciosos que murieron justo encima de los tesoros. Era una raza de dragones. Parecía ficción, pero realmente lo eran. Noel sugirió organizar una excavación para encontrar tumbas con oro. Ordin tenía curiosidad por saber cómo la niña lo sabía todo. Rupert también se sorprendió. Ella no podía decirles que conocía el futuro, así que tuvo que inventar algo. Dijo que esto se publicará en una investigación académica. Los hombres estaban alarmados por el origen de esta información. La dama comenzó a mentir sobre su pariente Miguel, quien era un famoso archimago en el imperio. Estaban muy unidos, aunque ahora solo se están quedando calvos. A Rupert esto le pareció poco convincente, y ordenó a su asistente que revisara todo. Sospechaba del malvado plan de Noel. Ella nunca hizo nada que beneficiara a su familia. Tenía todo el derecho a pensar eso por sus acciones, pero esta vez fue con buenas intenciones. La gente no cambia de la noche a la mañana y Rupert preguntó quién le dio la tarea. ¿Con qué sinvergüenza se estaba divirtiendo? Todo fue inventado por su dinero, lo que incluso tomó por sorpresa a Michael. La niña le gritó que dejara de decir cosas tan repugnantes. Su paciencia también llegó a su fin. Rupert prometió investigar todo, pero ella se mantuvo firme. Sus acusaciones hirieron su orgullo y tuvo que disculparse. Sí, no se mostró en su mejor momento, pero no traicionó a Rupert. Quería tener la esperanza de que fuera cierto. El hombre se ofreció a firmar un contrato por la cantidad requerida. Pero el acuerdo es solo en sus términos. Noel se alarmó por esto, pero se preguntó qué quería. Él estaba contento de que ella aceptara. La niña estaba preocupada de que él la obstaculizara. Con una sonrisa maliciosa, le pidió a Ordin que le entregara el documento. Rápidamente comenzaron a aprender los términos principales. Ella tuvo que pagar 5 veces más, y estaba terriblemente molesta por ello. Si todo eso es cierto, no tendrá problemas para calcular. Ella pensó que él los había inventado para que el dinero no fuera a parar a manos de otro hombre. Para disipar sus sospechas, ella aceptó. Pero eso no fue todo. La muchacha recurrió a bromas, pero Rupert no quería que deshonrara a su familia. Si no devuelve el dinero, se irá a vivir al anexo y quedará sin los privilegios de la familia Ainel. Ella no será tan libre y no golpeará a los sirvientes. Noel no tuvo elección. Iba a convertir a su esposa en su subordinada. Y él no podía mirar con calma cómo ella manchaba el nombre de su familia. Sus palabras no tenían ningún significado para él. Y esta fue una oportunidad para despojarla de su propio nombre. Se suponía que él era el villano principal, no su heroína. Era su manera de demostrarle su odio. Pero también hubo puntos positivos en las condiciones, en cuanto a su parte de lo encontrado. Ella aceptó, pero con una condición: al explorar las tierras, para que sus cuervos negros también participen. El destacamento tenía muchos caballeros fuertes y mejores, y allí estaba el personaje principal de la novela. Noel firmó el contrato. En su opinión, parecía una tonta delante de su marido. Probablemente pensó que ella se aferraba a él. Ella se fue con el pensamiento de que los caballeros no la dejarían morir, aunque eso no resolvió sus problemas. Pero había esperanza de que su odio hacia ella disminuyera. Después de algún tiempo, tal como lo había prometido, el destacamento partió hacia aquellas tierras. Caminaron por el desierto sin límites. Algunos se indignaron porque no sabían por qué los habían enviado. El comandante ordenó no discutir la orden. Oyeron que la orden vino de la esposa del dueño. El caballero privado le recordó que no era bueno hablar de la dama. Los caballeros dirigieron su atención hacia el silencioso Sir Arena, que permanecía tranquilo. De repente dijo que tenía una sensación extraña y sonidos extraños. Les parecía que había algo bajo tierra. A Loren le pidieron que llenara la espada con magia y revisara el lugar. Clavó su espada en el suelo y no pasó nada. De repente cayó al suelo. El comandante ordenó seguirlo.
Se encontraron en una gran cueva llena de oro. Era la tumba de un dragón. Sir Arryn arrojó una moneda de oro y admitió que la marquesa tenía razón. Los gemidos de Noel, que arrastraba una gran bolsa de oro hacia la oficina, resonaron en el espacioso pasillo. Ella irrumpió en Rupert, satisfecha y confiada, y ella, con valentía, arrojó el oro sobre su mesa. Y ella esperaba que él le dijera lo que había prometido. Pero él no la entendía. Si necesitaba vestidos o joyas, la mandaba al taller. Ella esperó obstinadamente su disculpa, la cual él prometió. Tal vez nunca se disculpó con nadie y cómo pudo vivir así. Noel le había brindado la oportunidad, pero permaneció en silencio. Ella estaba esperando justificación y gratitud. ¿Realmente morirá si se disculpa? Rupert pronunció las palabras lentamente. Él admitió su culpa y se disculpó, mirándola con ojos rojos disgustados. A ella no le gustaba su cara. Se sentía humillado. Pero ella aceptó su seca disculpa. El hombre se sorprendió de que eso fuera todo. Últimamente su esposa parecía dócil. Aseguró que fue un gesto de reconciliación para vivir en paz. Si su amante no la hizo entrar en razón y ella no robó el dinero, ¿por qué todo fue en vano? La muchacha me aseguró que no había nada malo en ello. Rupert todavía tenía sus sospechas. Desde el primer día ella lo miró fijamente y maldijo el día en que nació. Noel conocía todos los pecados de la heroína. Por supuesto, su actitud hostil no desaparecería en un día. Él no entendió su comportamiento inocente. Quizás sus padres estaban tramando algo. Ella lo negó todo, solo quería vivir feliz. Acércate más a él. Rupert no esperaba escuchar la verdad sobre lo que ella dijo. La mujer mentiría de todos modos. La echó de la oficina y pensó en lo que había pasado. Las relaciones con Rupert no mejoraron. Gracias al hallazgo, Noel pagó todo e incluso ganó algo de dinero. Solo faltaba salvar a su hija. Noel estaba sentado en el jardín pensando. Su nivel de confianza en ella es bajo y su nivel de odio está por las nubes. Esto la puso triste. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la dulce voz de un niño pequeño que llamaba a su madre. La niña pidió no preocuparse y volver en sí. La señora no se dio cuenta de que estaba pasando tiempo con su hija tomando té en el jardín. El nombre de la dulce niña era Leia Ainel. Ella tenía el pelo dorado como Noel. Ella heredó sus ojos rojos de Rupert. Su hija, sin quererlo, fue testigo de la terrible relación entre su padre y su madre. La niña estaba radiante de felicidad porque su madre estaba bien. Tenía 5 años y, a pesar de su corta edad, consideraba a Noel su madre. Hasta el momento la pareja no había participado en la crianza del niño, y no tuvo la humanidad para amar a su propia hija. La niña creció con sirvientes sin amor paterno. De una vida pasada, la señora recordó al personaje principal y su mal comportamiento con el niño. Y yo quería pegarme por eso. En ese momento ella realmente se volvió loca y se comportó violentamente. Ahora ha recobrado el sentido común y sabrá cuidar de sí misma. Noel quería acercarse al niño antes de que fuera demasiado tarde. Ella preguntó sobre las preferencias de Leia. Resultó que le gustaba estudiar. Pero era claramente una mentira que merecía ser elogiada. La dama le aseguró a Leia que no tuviera miedo. Ella estará feliz de aprender algo sobre ella. La niña de ojos grandes estaba muy sorprendida. Ella compartió felizmente su pasión por el dibujo, y me mostró una foto de su familia. A Noel le impresionó el dibujo del niño. No importa lo repugnante que fuera, Leia la retrató como una persona brillante. Pero el hecho de que ella dibujara la cara de su padre, la niña dijo que no recordaba el rostro de su padre debido a su trabajo. La señora estaba enojada porque él intercambiaba a un niño tan lindo por trabajo. Tendrá que pedirle perdón. A Leia le preocupaba que su madre se enojara. Noel la abrazó fuerte y se disculpó, diciendo que no volvería a suceder. Pronto será asesinada por su propio padre. La niña insistió en llamar a su mamá y sonó bastante dulce y me hizo llorar. ¿Cómo podía Rupert rechazar a un niño? A pesar de que su carácter era el mismo. Noel afirmó que su hija era la mejor. Noel no soltó su fuerte abrazo. Su momento de admiración fue interrumpido por una criada que traía té. Y ella fue a la mesa a tomar té. La dama se comportó como corresponde a una marquesa. La nueva asistente temblaba por todas partes y servía té con miedo en los ojos. Me acerqué a Leia para servirlo también. De repente, la tetera se le resbala de las manos y golpea a la niña quemándole la mano. La niña gritó de sorpresa. Los asistentes comenzaron a preocuparse por la señora, pero estaba más preocupada por Leia. Las mujeres adultas, por mucho miedo que tengan a las mujeres, no reciben ninguna ayuda de ellas.
Noel tomó a Mala en sus brazos y la llevó a la fuente. Metí su manita en agua fría para aliviar el dolor. Incluso en esos momentos, Leia tenía miedo de que la regañaran por sentir dolor. Noel explicó que llorar a veces es necesario y que no la regañará por ello. Las lágrimas de la niña corrían como un río por sus mejillas blancas como la nieve y que parecían leche. La señora la abrazó fuerte y le aseguró que todo estaba bien. Leia soportó el dolor para ganarse el amor y el elogio de sus padres. En la sala de estar, Noel examinó una quemadura menor, pero que ya tenía ampollas. Estaban esperando al médico, al que el pequeño no le tenía ningún miedo. A los 5 años se comportaba como una adulta completa. El médico llegó y durante el examen dijo que era necesario perforar la ampolla. Noel no quería esto. Afirmó que de esta manera la herida sanaría más rápido. La señora apenas podía contener su ira. Los recuerdos de su vida pasada y de su trabajo en el hospital regresaron a ella. Para evitar infecciones, prohibió los piercings. Le sorprendió que el respetado médico de la familia Ainel fuera todavía joven. Él era solo un estudiante de ese famoso médico. Para no causar un escándalo, Noel sugirió observar y, si empeoraba, reventar la ampolla. El médico estaba a punto de vendarlo y le pidió a Lady Leia que no moviera la mano. Noel tomó el asunto en sus manos, se acercó a la niña y le pidió que le diera la mano, y comencé a hablar con ella sobre sus aficiones, lo que más le gustaba de dibujar. El niño dibujó animales. La señora continuó hablando de sus cachorros favoritos y sugirió dibujarlos juntos. Ella escuchó a los asistentes observando, y estaba encantada de que la dama pudiera hacer eso. Noel terminó el primer aderezo, y la niña incluso se olvidó de ello. La señora ordenó al joven médico que hiciera lo mismo. Admitió sus errores y prometió estudiar más duro. La dama elogió a Leia por soportar valientemente el tratamiento, y la besó en su dulce mejilla. La niña nunca se había sentido así. La criada culpable cayó a los pies de Noel. Se disculpó y le rogó que no la golpeara. Es hora de abordar otros problemas. En el jardín Noel parecía enojado. Si le vertían té encima, permanecía en silencio, pero su hija estaba dolida y furiosa. La señora, sin pensarlo 2 veces, le pidió la opinión a su hija. Pero ella le susurró al oído que no la había golpeado. Ella vio a su madre hacer esto y nunca dejó de amarla. Leia quería que su madre fuera conocida como amable, maravillosa y hermosa. Noel se sintió muy conmovida por esto y comenzó a besarla. Decidimos idear un castigo juntos. Leia sugirió que la criada la ayudara mientras su brazo sanaba. En su opinión, el asistente se avergonzaría de verla sufrir. Y ella estaba bastante segura de ello. La niña habría hecho lo mismo. Noel notó que su hija hablaba de sentirse culpable. Aunque a los 5 años aún no conocía esa palabra, la señora estuvo de acuerdo con ella y con el castigo. La señora le ordenó a Jenny que cuidara al niño. No es necesario ser cruel, pero ser demasiado suave tampoco es bueno. Le advirtió a su asistente que si le pasaba a ella, no lo dejaría así. Pero Leia ya había tomado una decisión y la escuchó. El resto de los sirvientes observaban desde otra habitación. Jenna no debería haber abandonado al niño. Si algo así vuelve a suceder, se quedará sin trabajo. La dama se comportó con seguridad y sabiduría para que los demás también pudieran verla y oírla. Y cuidaron mejor al niño. Ella también se ocupó de esto. Los sirvientes temían y odiaban a su señora. Y decidió enfrentarse al personal y cambiar su opinión sobre ella. Quizás este caso ayude. Noel le informó a su hija que la ceremonia del té había terminado. A ella no le gustó, pero no discutió con su madre. La mujer decidió complacer a la niña y dibujarle un cachorro. Ella estaba feliz de tener una hija así, y ella estaba lista para cambiar el futuro. Noel seguía pensando en cómo hacerlo. Queda poco tiempo antes del asesinato a sangre fría. Los asistentes se reunieron en el pasillo y chismearon sobre cómo había cambiado la señora. Así que todo lo que me dijeron los asistentes superiores era mentira. Ordin escuchó todo esto y dispersó la reunión. Eso fue lo que hicieron, chismear en lugar de hacer el trabajo. Se dirigió a la oficina del propietario con una pila de documentos en sus manos. Rupert estaba sentado, muy ocupado con el trabajo y una montaña de papeles. El cansado marqués pidió que le dejaran los papeles en otro lugar, y si no tenía nada que decir, pidió simplemente sentarse. Pero se dio cuenta de que el asistente tenía algo que decir. Quería compartir lo que había oído sobre la señora, y comparó todos los acontecimientos que han sucedido recientemente. En opinión de Ordin, la dama realmente ha cambiado. Y para mejor. Y le preguntó al pensativo Rupert qué pensaba al respecto.
pero le pareció una completa mentira. Le ordenó a la asistente que no creyera los rumores porque su comportamiento era pura teatralidad. Y el tesoro y la información fueron simple suerte. Después de un tiempo, se comportará como antes. Ordin estaba preocupado de si sus deseos se harían realidad. Rupert respondió con indiferencia que eso simplificaría las circunstancias y que simplemente la echaría. Estaba cansado de soportar sus payasadas. Tan pronto como cruce la frontera, lo ahuyentarán inmediatamente. Estas fueron sus últimas palabras. Le pidió a su asistente que se fuera. Dejó su trabajo y comenzó a pensar. Ella no podía decir la verdad. A través de la ventana vio a Noel jugando con su hija en el jardín. Se sorprendió porque era imposible. Más tarde esa noche, Noel repitió en su cabeza todos los acontecimientos que sucederían. Rupert cometerá asesinato debido a una maldición. No había detalles en la novela sobre cómo se impuso. Si el hechizo no se aplica periódicamente, pierde el control de sí mismo. Si no apagamos esta magia en él, definitivamente los matará. Por suerte sabía cómo eliminarlo. Había dos caminos, el asesinato y el amor verdadero. La segunda opción desaparece inmediatamente. Hacer que él se enamore de una dama no es una tarea fácil. Tal vez cuando ese día llegue, Noel simplemente huirá. Si hubiera estado sola, ahora habría huido. Pero Leia estaba allí. Si una mujer comprende mejor a su marido, encontrará una solución al problema. Ella lo obligó a disculparse. Ojalá alguien pudiera disipar las dudas sobre ella. Los acontecimientos no tienen por qué suceder como en una novela real, pero la dama debe ver si todavía queda humanidad en él. Y luego planifica tu escape. Es posible observar su actitud hacia Leia. De repente Rupert será un padre modelo, pero no hay que hacerle daño al pequeño. Y luego huirán. Durante 3 días, Noel realizó observaciones. Ella estaba enojada porque su hija no estaba interesada en él en absoluto. Ella no esperaba tener éxito, pero no creía que las cosas fueran tan malas. Y yo quería correr inmediatamente. El asistente dijo que el dueño estaba esperando a la señora. Antes no quería ver, pero ahora llamo. La señora entró en la oficina. Rupert examinó cuidadosamente los libros de su biblioteca. Él le preguntó qué había estado haciendo últimamente. Noel no entendió lo que quería decir. El hombre cerró el libro con un fuerte golpe y se acercó a ella. Él sabía que la estaban siguiendo. Sospechaba de otro complot. Noel aseguró que no tenía malas intenciones. Ella solo quería ver qué tipo de relación tenía con su hija. El hombre no entendió de qué estaba hablando. Noel me contó sobre el dibujo de Leah. La hija no recordaba la cara de su padre, y entonces ella quiso saber cuánto tiempo le dedicaba. Resultó que no le importaba el niño. Ella simplemente no lo podía creer. Rupert estaba indignado porque ella se preocupaba por esas nimiedades. Su propio hijo no es importante para él. Recordó su actitud hacia Leia. Noel admitió que reconoció sus errores y quiere arreglar todo. Incluso si no logra convertirse en una buena madre. Si la odiaba, entonces el niño no le servía de nada. Durante mucho tiempo su marido no pudo comprender por qué estaba tan preocupada y ella decidió jugar a ser madre. Noel no lo soportó y dijo que tenía un trozo de hielo en lugar de un corazón. Solo necesitas pasar algún tiempo con tu hija. ¿Por qué le preguntó eso? Porque el niño tenía niñeras, sirvientas y un montón de juguetes. Todo lo que un niño necesita. ¿Por qué la señora le exigió algo? Incluso si Noel no hace nada, el niño podrá cuidar de sí mismo. La señora no podía creer que él fuera tan indiferente. Ella le recordó una vez más que él era su padre. No le gustó esta conversación y fue una pérdida de tiempo. Parecía estar hablando con una pared. Noel amenazó con continuar esa conversación y le pidió que pensara en sus palabras. Ella se giró bruscamente y se alejó. El hombre intentó detenerla, pero ella no lo escuchó. ¿Nunca será un verdadero padre? Rupert se sentó y trabajó hasta tarde en su oficina. Las palabras que Noel pronunció no lo abandonaron, y yo todavía pensaba que ella había planeado esto. De repente oyó una voz que silbaba como una serpiente. La voz me ordenó convertirme en la peor persona que pudiera ser. Se suponía que debía matar y robar. Convertirse en un villano. De repente, Ordin llegó e informó sobre los prisioneros. Fueron a un calabozo donde había 3 prisioneros. El asistente informó sobre rumores sobre la ejecución de delincuentes. El nivel de accesibilidad ha disminuido. A Rupert le gustó esta noticia. Hizo todo esto a causa de una maldición, y no pensó que beneficiaría a la gente. Él ya estaba cerca de los prisioneros y sabía de sus acciones. Pusieron excusas, pero él no los escuchó.
Todo quedó escrito para él en los documentos. Pidieron misericordia, pero él fue indiferente a su arrepentimiento. El marqués quería matar a alguien y ellos venían. No aceptó el arrepentimiento ni el perdón, y comenzó a castigarlos. El bien y el mal competían en su cabeza. Habían pasado varios días desde la conversación con Rupert, y eso estaba acercando a las niñas a su desaparición. Noelle estaba desesperada. Su marido no cambiaba su actitud. ¿Qué clase de maldición era esta? En opinión de la señora, era algún tipo de locura. En la novela, la heroína muere durante una discusión. Leia estaba presionada contra su padre por miedo, pero la maldición le impedía pensar con claridad. Solo cuando recibe suficiente sangre, recupera el control sobre el cuerpo y el alma. Daba miedo. ¿No podía realmente Noelle evitar una pelea? ¿Y si una maldición es como una bomba de tiempo? Entonces, una buena educación en un ambiente así será un problema, incluso si la dama sigue viva. Y cuando Rupert comienza a salir con el personaje principal y se enamora, ¿qué tendrá que hacer? Ella será expulsada, pero Leia se quedará con ellos. Probablemente la mejor decisión fue escapar. Noelle se alertó por los ruidos que venían del pasillo. Ella se asomó silenciosamente fuera de la habitación y vio rastros de sangre en el suelo. Ella pensó que alguien estaba herido. Las huellas conducían hacia la habitación de Rupert. Ella sospechaba que había matado a alguien o que había resultado herido. La señora estaba en su puerta. Cuando los abrió, vio a Rupert en la cama con una herida en toda su ancha espalda. Y ella corrió a ayudarlo. Él le pidió que no hiciera ningún escándalo y que simplemente se fuera. La niña vio que la herida era profunda, pero él insistió en dejarlo solo. Noelle quería llamar a un médico, pero él no la dejó. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Verlo desangrarse hasta morir y esperar a que muriera? Él era muy terco. El hombre completamente debilitado y exhausto continuó pidiendo que lo dejaran solo. La señora no sabía qué hacer, y declaró obstinadamente que no iría a ninguna parte. Se sorprendió porque la niña actuaba con tanta seguridad, igual que él. Noelle intentó detener el sangrado y buscó algo para tratar la herida. Encontré una botella de alcohol y sábanas para vendar. El hombre estaba preocupado por lo que ella estaba haciendo. Noelle quería hacerlo todo ella misma, ya que no quería un médico. El hombre se negó a recibir ayuda. La señora no pudo soportarlo y le gritó que no lo dejaría hasta que hiciera todo. Rupert se sorprendió de que ella quisiera salvarlo. Para ella, era normal ayudar a su marido. El marqués habló de las agujas en la caja, y Noelle se sorprendió de que no fuera la primera vez. Ella todavía estaba buscando adrenalina y analgésicos. También tenía adrenalina y el analgésico era alcohol. La señora tuvo que salvarlo para que no la culparan por su muerte, y comenzó a coser la herida. El hombre sostenía un rollo de tela en su boca y lo sujetaba bien. Noelle me aseguró que no quedaba mucho. Soltó el rodillo al suelo, pero la dama aún no ha terminado. Dijo que ella estaba demasiado cerca de él. Noelle dijo que tuvo que soportarlo, sin importar cuánto la odiara. Rupert no sabía que ella era tan buena en eso, y le preguntó dónde lo había aprendido. La señora no podía confesar su vida pasada. Era muy similar a la costura normal. Noelle terminó de vestirse. El marido dijo que lo hizo bien. Ella no esperaba oír semejante cumplido y dijo que ya podía irse a dormir. De verdad iba a sentarse a su lado. Noelle insistió en que lo vigilaran. Tal vez tendría fiebre y llamaría a un médico. Preguntó por qué su esposa no le preguntó dónde estaba herido. Ella sabía que no obtendría una respuesta, y eso era cierto. Rupert no tenía idea de lo que estaba pensando. La señora le aseguró que no lo apuñalaría por la espalda, y ella sugirió beber más para ayudarme a dormir. Él se negó porque ella actuaba de manera extraña, y por un momento pensó que era humana. Ella estaba muy molesta por esto. El hombre no quería hacer nada estúpido. Noelle estaba furioso. ¿Así realmente tratan a sus rescatadores? Ella se sentó y esperó a que él se durmiera. Al amanecer, Rupert ya se preparaba para partir. Últimamente los monstruos han comenzado a aparecer con más frecuencia. Ordin intentó detener al propietario. El marqués le recordó por qué estaba haciendo eso. El asistente recordó que los monstruos también serían adecuados para suprimir la maldición. Ordin se ofreció a llevar a los caballeros, pero el señor se negó y se fue. El asistente notó que algo había cambiado en el caballero. Los acontecimientos de esa noche se repitieron en la mente de Rupert. Las heridas, las palabras extrañas sobre la confianza, la hija, el padre. ¿Qué importaba? Entonces llega Noelle. En su habitación, Rupert la observó dormir dulcemente.
Recordó sus palabras, cómo ella intentó salvarlo y quiso acariciarle la cara, pero ella se giró hacia el otro lado. Rupert se sintió avergonzado y la dejó. Por la mañana, Noel no podía entender cómo terminó en su cama y habitación. Ella recordaba claramente cómo cuidaba a su marido y se quedaba dormida. No había ninguna mancha de sangre espeluznante en el pasillo. ¿Fue todo un sueño, pero todo fue muy natural? Tampoco estaba en el horno. Pero encontré pedazos de la sábana y definitivamente no fue un sueño. ¿Cómo fue que ella terminó en el dormitorio entonces? ¿Realmente la movió? Él no podía ser cruel con ella porque ella lo salvó. Y dondequiera que iba, sentía dolor. La voz de Leia resonó en el pasillo, buscando a su madre. La señora se apresuró a abrazar a su hija y comenzó a besarla y confesarle su amor. Afortunadamente, Leia no vio todo ese horror. Dijo que caminar con su hija era una pérdida de tiempo. Él es una persona terrible. Esa noche no podía hablar de su hija debido a su condición. Quizás había alguna esperanza de que comenzaran a comunicarse. Unos días después, Noel se sintió abrumada por una pila de regalos. Todo esto lo envió el marqués, informaron las criadas. La señora finalmente esperó a que llegara a casa y decidió preguntarle personalmente. ¿Cómo pudo haber regalado tantas cosas? Ella lo vio en el pasillo y lo llamó. Pero él no le respondió. La señora se cansó de alcanzarlo y lo llamó por su nombre. ¿Realmente decidió hacerse pasar por sordo? Él afirmó que no escuchó nada. Pero él estaba mintiendo. La señora preguntó por la pila de cajas en su habitación. Rupert dijo que era un pago por el trabajo. La niña se sintió conmovida por esto. Pero ella no entendía por qué él la evitó durante varios días después de aquella noche. El hombre dijo que tenía muchas cosas que hacer. Pero eso también era mentira. Rupert le preguntó si tenía algún problema. Pero a ella le parecía extraño que él la odiara tanto y le diera tales regalos. La niña revisó si tenía fiebre, pero estaba bien. Rupert garantizó que estaba sano y no enfermo si enviaba esas cosas, así que decidió agradecerle a la señora. Pero él la corrigió diciéndole que era un honorario y no un regalo, porque son cosas diferentes. Los regalos eran una expresión de gratitud, y el pago era la liquidación de una deuda. Él simplemente no quería estar en deuda con ella. Si quería ajustar cuentas con ella, debería haberle preguntado qué quería. Le sorprendió que las mujeres ya no estuvieran interesadas en cosas caras. Noel reportó un cambio en gustos, y ella quería que él jugara a la pelota con su propia hija. Él sugirió encontrar un amigo de su edad. Él tampoco quería desearle buenos sueños, pero si necesitaba comprarle algo, accedió. Noel estaba muy enojado por esto. Ella corrió a su habitación y ordenó a los sirvientes que reunieran todas esas cosas y las devolvieran. Ella tuvo una idea sobre esto. Antes de irse a dormir, la orgullosa Noel esperaba que llegara su marido. Y vino de todos modos. La señora fingió no saber por qué había venido. Rupert estaba enojado y ella lo invitó a entrar a la habitación. Pero era extraño que la visitara tan tarde. Noel le recordó que ella era su esposa y la madre de su hijo, lo que era aún más extraño. El hombre se dio cuenta de cómo ella había cambiado, de cómo se había convertido en una persona diferente. La señora se alegró de oír esto, porque había aprendido a controlar su ira. Ella solo quería hablar con Rupert otra vez. Ella no tenía idea de cuándo él cambiaría su actitud hacia ella. Entonces ella tuvo que obligarlo a venir él mismo. El marido, insatisfecho, ordenó recoger las cosas que ella había llevado a su habitación y las que había esparcido sobre la cama. Noel y sus doncellas literalmente llenaron las habitaciones del marqués con las cosas que él había comprado para ella, y prometió a las criadas que asumiría toda la responsabilidad. Ella no tuvo más remedio que sacarlo de ella. Él fue el primero en empezar a evitar encontrarse con ella. Rupert seguía pidiendo que quitaran cosas que hacían imposible incluso ver las camas. La señora dijo tranquilamente que no los necesitaba. Intentó averiguar qué quería ella. Su petición no cambió, comunicación con su hija, lo cual no quería y lo ignoró. Explicó que como padres estaban obligados a cumplir al menos con responsabilidades mínimas. La señora no quería a nadie más. Él le preguntó si realmente estaba haciendo esto por Leia. ¿Era esta alguna manera de obtener algo de él? Noel lo negó todo. En realidad ella no necesitaba nada. Lo tenía todo. Rupert preguntó misteriosamente qué más tenía además de ropa. ¿Realmente se refería a sentimientos y amor? ¿Y por qué le interesaba? Noel pensó que alguna vez tuvo sentimientos por ella. Ella dijo que no necesitaba amor ni afecto. Todo era demasiado complicado para que pudieran hablar de ello.
La muchacha ya ha perdido la esperanza de recuperar su confianza, y hace tiempo que acepté los rechazos. Quizás después de un tiempo podrían ser buenos amigos, pero ella necesita proteger a Leia de su marido. Noel sugirió dejar todo como estaba y fingir ser una pareja modelo. Fue un matrimonio de conveniencia. Tuvo que cambiar el futuro para estar viva con Leia. La señora prometió no molestarlo y comportarse con moderación. Y la apariencia de una relación entre ellos también tiene que ser fingida por el bien de su hija. Rupert inclinó la cabeza y se cubrió la cara con la mano. La señora estaba preocupada de haberlo enojado, pero él estaba bien. ¿Y qué dijo? Porque dijo todo correctamente. Noel accedió a hacer lo que él dijera, pero ella tenía una petición para él, para poder pasar un poco más de tiempo con su hija. El hombre tuvo que hacer una promesa y pensó por un momento. Inesperadamente él aceptó. Rupert dijo que si ella lo deseaba tanto, él haría todo lo que pudiera. Noel sonreía de felicidad porque finalmente había escuchado algo agradable de su marido. El marido le advirtió que no se dejara llevar por la felicidad. Por supuesto, nadie nace siendo padre perfecto. Se convierte en uno cuando pasa tiempo con su hijo. Quizás Rupert sea un buen padre, a menos por supuesto que los mate. Si la situación es peligrosa, tomará a Leia y escapará. El personaje principal resolverá todos los problemas. Y cuando eso suceda, Noel se verá obligada a dejar a su marido. Y será un final feliz para todos. Rupert reaccionó de manera extraña a las palabras de la niña. Pero no importaba. Ella consiguió lo que quería. Es difícil de entender. Un hombre con un pasado oscuro. La reputación de Noel no era muy buena. Entre mis amigos tenía un pariente lejano, un hermano con el mismo carácter que ella. Afortunadamente, los nuevos asistentes no le tenían tanto miedo. La señora recordó a sus parientes que la venderían como concubina después de su divorcio de Rupert. No se podía confiar en ellos. Noel no tenía con quién compartir sus problemas. La desesperación se apoderó de ella, ya que no tenía a nadie en quien confiar y el tiempo pasaba. La encantadora Leia estaba jugando a la pelota en el jardín. Noel intentó pasar cada vez más tiempo con ella. De repente el caballero atrapó la pelota. La dama de uniforme premió al caballero Rupert, y parecía que ella no estaba en los mejores términos con él. Se llevaba bien con Leia. A Noel le gustó mucho el caballero. Se presentó como Aren sin apellido. La señora no podía delatarse porque sabía que era Aisha Aren, lo que la separará de Rupert. Noel la imaginó diferente. A primera vista era hermosa y se notaba que era una dama de hierro. Aisha parecía más un caballero que Rupert. Por supuesto que es guapo, pero su temperamento y carácter no eran un don. Noel agradeció al caballero por ayudar a Leia. La muchacha también quiso agradecerle y notó sangre en la mano del caballero. Salía del médico que no estaba allí, porque en la frontera había muchos heridos por monstruos y todos los médicos estaban allí. Noel estaba alarmado por la falta de personal porque habría caos. Leia ofreció la ayuda de su madre, que la curó sin dolor. La señora se sentía avergonzada de tener que tratar al personaje principal. Pero ella no pudo rechazar la petición de su hijo. Todos fueron al consultorio del médico. Habían muchos medicamentos y vendajes en la oficina. La señora miró atentamente los medicamentos. La socialité se prometió estudiar medicina local. Leia esperó a que su madre comenzara el tratamiento. La herida no era profunda y no fue tratada. Noel le ordenó al caballero que cuidara de sí mismo. El caballero llamó amable a la dama, y ella se alegró de oír eso. Aren se sintió triste porque había malos rumores sobre ella. Noel fingió que no le importaba. Cuando terminó, Aren le dio las gracias y como muestra de gratitud, le sugirió que la contactara para pedirle ayuda. La señora tuvo suficientes palabras y dio algunos consejos. Leia advirtió al caballero que escuchara a su madre. Aren hizo la promesa, cruzando sus deditos con la niña. Él también se arrodilló y prometió cumplir su palabra. Leia estaba muy sorprendida, y Noel nunca se había sentido tan tranquilo. Las damas se encontraron cerca de una casa destruida. ¿Estaba realmente en un sueño? ¿Y por qué acabó la señora en esa casa en particular? Se escuchaban unos ruidos extraños desde el segundo piso. La voz que escuchó le pareció bastante familiar a Noel. Ella empezó a llamar a Leia. Mi hija estaba sentada junto a la cama, pateando y llorando. Alguna fuerza le impidió tocarla. La mujer intentó calmarla. ¿Y por qué tuvo ese sueño? Se suponía que debían huir, pero de repente ella se sintió abrumada. Después de eso, Noel se despertó de repente y se alegró de que fuera un sueño. Quería comprobar si todo estaba bien con su hija, pero era demasiado pronto. Antes del desayuno,
Madre e hija se encontraron en el pasillo. Leia estaba alegre y feliz. Se abrazaron y querían ir a desayunar. De repente se encontraron con Rupert, que los estaba esperando. La señora no entendió lo que estaba haciendo. El hombre me recordó su promesa. Noel continuó preguntando. ¿Él estaba enojado? ¿Realmente lo había olvidado? La señora no esperaba que él viniera tan rápido y él le pareció más sincero. La dama le pidió a Leia que lo saludara apropiadamente. El niño se sintió avergonzado, hizo una reverencia y le deseó buenos días al marqués. Noel preguntó por qué no lo llamaba papá. El niño admitió que estaba prohibido. El hombre dio permiso con voz seca. Leia estaba asustada, y la señora le pidió que fuera más gentil. La hija admitió que siguió el ejemplo de su madre al nombrar a Rupert. En realidad la culpa la tuvo la pareja. Los niños sintieron todo lo que pasaba entre sus padres. Noel le dijo a Rupert que compartiera cómo se sentía. Puso su mano sobre la cabeza dorada de Leia y le dijo que lo llamara papá y que no se enojaría. La señora no lo podía creer. La hija tenía curiosidad por saber cómo llamaría su madre a su padre. Ambos quedaron atónitos ante la pregunta. La pareja se quedó en silencio por un momento. Noel no podía creer que realmente permitiera esto por el bien del niño. ¿Y cómo debería llamarlo? Realmente querido. Era demasiado y a él tampoco le gustaría. El hombre me permitió dirigirme a él por su nombre. Noel olvidó que de esa manera también era posible. Ella no esperaba que llegara el día en que pudiera llamarlo por su nombre. Probablemente no pudo resistirse a su encantadora hija. Quizás se lleven bien. Rupert llamó para el desayuno. Sostuvo a Leia tan dulcemente en sus brazos. Una feliz Noel le susurró sus gracias. Un buen día. Una señora y su hija estaban leyendo el periódico. Ella estaba fascinada por las noticias del imperio. A Leia le interesó un artículo sobre los santos y quiénes eran. Noel explicó que era una persona con habilidades sobrenaturales. Utilizaban magia y curaban a la gente con un solo toque. Había muchas evidencias en el mundo de la existencia de Dios, y los santos eran una de las pruebas. El país en el que vivía tal persona se consideraba bendecido, y su país tenía 2 santos. Leia también llamó a su madre una santa que cura sin dolor. Pero esas personas se curaban inmediatamente y yo no quería volver a encontrarme con nadie así. El asistente trajo un folleto sobre el festival. Leia realmente quería visitarlo. Noel no pudo negarse y así pudieron explorar toda la finca. Aren los estaba esperando junto al carruaje para acompañarlos. El señor estaba preocupado por ellos. Recientemente se vio una gárgola en el distrito. Noel tenía miedo de que hubieran llegado a la ciudad. El caballero les aseguró que estaban en los suburbios. Los caballeros buscaban magos negros. Las chicas estaban tranquilas porque Aren estaba con ellas. Él, a su vez, le pidió que confiara completamente en él y fueron al festival de buen humor. Leia estaba encantada con la feria. Noel notó que había muchos extranjeros. Aren le explicó todo. La dama quedó impresionada por su conocimiento de los asuntos del imperio. La señora preguntó por los médicos locales y dónde se habían formado. El caballero notó el interés de la dama por la medicina. El caballero dijo que había pocos médicos en el reino y que sería bueno que eso cambiara. A Noel le agradaba cada vez más el caballero con cada encuentro. Aren recordó al marqués. ¿Por qué no estaban juntos? La señora dijo que él no la soportaba. El caballero dijo que el señor estaba muy preocupado por ellos. Noel notó la hermosa sonrisa del caballero y lo mencionó. Leia también hizo un cumplido. Se quedaron hablando y sonriendo dulcemente. De repente la voz de Rupert resonó como un trueno en un cielo despejado. Dijo sarcásticamente que no le gustaba el coqueteo entre ellos. Su aparición fue inesperada. Estaba cerca, vigilando a los magos detenidos. También pensó en los cambios de Noel. El comandante Bert notó que el caballero estaba cansado. Bert informó sobre el trabajo realizado e invitó al marqués a unirse a su familia. Y el resto lo terminará él mismo. Rupert no entendía por qué. Porque Aren estaba con ellos. El comandante insinuó que a veces es necesario pasar tiempo con la familia. Al marqués no le importó y se fue a casa, lo que sorprendió a Bert. El propio Rupert no se dio cuenta de cómo terminó en el festival. Escuchó la voz de Noel y se acercó. Estaba enojado por la forma en que ella le habló a Aren. Noel no entendía por qué había venido. Rupert pasaba por allí camino a casa. La señora amablemente lo envió a casa, pero él realmente no quería hacerlo. El caballero se sintió muy incómodo. Anunció que acudiría en ayuda del destacamento. Y les contó de la oportunidad de estar juntos. Noel le preguntó al caballero por qué tenía que irse.
Se suponía que debía ayudar a los otros caballeros. Las muchachas le hicieron una reverencia en señal de despedida. Leia preguntó si podían salir a caminar juntas. Arryn prometió que definitivamente jugarían juntos y lo selló con un sello en sus dedos. Un extraño sentimiento se apoderó de Rupert. Noel se preguntó qué pensaba el marqués sobre la atención que la gente le prestaba. A él no le importaba en absoluto cómo lo veían a los ojos. La señora escuchó que la gente comenzaba a reconocerlo, y se puso una capucha para no llamar aún más la atención. Ella le preguntó por qué estaba con ellos. Rupert le recordó que no había olvidado su promesa. La señora estaba preocupada por sus heridas y él sarcásticamente dijo que podía mostrarlas. El hombre le preguntó a Leia qué le gustaba de ser Arryn. Después de todo, Noel se comportó como una bestia salvaje con él, pero con el caballero era como una oveja inocente. La señora estaba indignada por esto. Arryn fue amable con la niña y le prometió ganar un juguete, pero se fue. Noel quería arreglar las cosas, pero Rupert intervino y dijo que papá se vería mucho mejor que él. Noel estaba feliz y comprendió que sería un buen padre. Estaban cerca de un juego con dardos y premios para ganar. Rupert insistió en que todos ganarían. Primer lanzamiento, tablero roto, primer premio. Le entregó a su hija un osito de peluche. El niño estaba feliz con el primer regalo de su padre y no quería nada más. Él no sabía que a ella le gustaban los osos. Padre e hija se veían tan lindos. Fueron recibidos por desconocidos, de quienes Rupert protegió a las niñas con su presencia. Eran los padres de una niña liberada y agradecían al marqués. Noel y su hija estaban encantadas con el hombre que hacía buenas obras. Pero la muchacha de aquellas personas, que también expresó su gratitud, parecía extraña. Leia notó que su madre temblaba, pero le aseguró que estaba bien. Ella solo quería decir que no pasó nada. De repente se oyó una explosión detrás de ella, detrás de un edificio alto. Esa chica sospechosa se convirtió en una gárgola y se desató el caos. Noel se dio cuenta de que Leia no estaba cerca. Ese monstruo estaba frente a Rupert y le rugió y luego voló. Pensó que había salvado a la niña, pero los magos estaban realizando rituales con ella. Él estaba herido y no pudo esquivarlo cuando su familia estaba detrás de él. El hombre les ordenó que se escondieran, pero la señora tenía miedo de que Leia no estuviera allí. Rupert le ordenó que se escondiera, pero ella pidió que la encontraran. Ella no podía dejar a Leia y su esposo le pidió que confiara en él. La señora sospechó una mentira. Él protegerá ante todo sus posesiones, arriesgando la vida del niño. La peor persona del mundo. Rupert intentó llevarla a un refugio. Noel quería obstinadamente ir a buscar al niño. El hombre estaba lleno de sentimientos, buenos y malos. No quería preocuparse por nadie y dejó que sus sentimientos entraran en su corazón. La maldición le ordenó hacer el mal, pero él trató de resistirse y hacer algo diferente, sin importar lo que le costara. Anunció a los cuervos negros que tomaba el mando. Rupert intentó no dejarse llevar por sus sentimientos y olvidarse de ellos. Noel continuó su búsqueda porque conocía el lugar. Estaba en su sueño. Los caballeros comenzaron a disparar a los monstruos y Hailis fue tras la dama siguiendo órdenes. Para guiarla a un lugar seguro y darle una señal de dónde estaban, la señora salió corriendo a buscar a su hija, pero él no la dejó. La muchacha ordenó que la liberaran. El caballero se mantuvo firme obstinadamente. Noel dijo que si muere él no tendrá la culpa. De repente oyeron un golpe en la gárgola y ésta comenzó a caer. Los edificios comenzaron a derrumbarse cerca de Noel y el caballero. La pierna de Hailis quedó atascada. La señora intentó liberarlo porque se sentía culpable. La niña lo salvó de la trampa y está feliz de que estuviera vivo. La señora todavía iba a entrar a la casa. Ella salió de Hailis y entró en la casa. Rupert y los otros caballeros sostenían otra gárgola. Notaron una señal verde en el cielo que Noel había encontrado. El comandante le pidió al marqués que fuera en busca de su esposa y su hija, y que ellos mismos se encargarían de los monstruos. Así lo hizo, y se fue con el equipo. Se encontraron con Hailis, herido, quien les informó sobre la señora que estaba en la casa. El marqués ordenó a Arena que lo siguiera hasta esa casa de emergencia. El caballero no podía permitir que el marqués muriera con la dama. Pero Rupert no lo escuchó, y ordenó a todos que se dispersaran. Leia estaba sentada en el suelo de la casa, sosteniendo un oso. Recordó cómo sucedió todo, cómo desobedeció a su madre y le soltó la mano. Se perdió entre la multitud por el regalo de su padre, que no quería perder. Aterrada por estar sin su madre, Leia corrió hacia la casa. La niña intentó no llorar y simplemente esperó.
Ella sabía desde pequeña que si lloraba, sus padres la abandonarían. De repente oyó la voz de su madre. Noel ya estaba a su lado, todo era realmente como en un sueño. La abrazó y le dijo que tenían que irse. La casa ya empezaba a derrumbarse, y la mujer intentaba proteger al menos al niño. Tan pronto como lo deseó con todas sus fuerzas, todo a su alrededor se detuvo. Pero fue solo un momento y todo comenzó a moverse nuevamente. Ella vio la salida y trató de salir, cuando de repente alguien le tomó la mano. Rupert llegó a su rescate. Los abrazó fuerte y los condujo fuera de la casa. Noel se sintió aliviado de haber encontrado a Leah. A la mañana siguiente, Noel se sintió terrible. El médico informó que la fiebre y la debilidad indicaban el agotamiento del poder mágico o sagrado. Ella permaneció en la cama por un rato. Rupert estaba preocupado y no entendía cómo había sucedido esto. Ella no era una maga. La mujer soñaba con una hija. Pronto se recuperó y se sintió muy bien. Leah llegó a su habitación y comenzó a llorar. Ella prometió que obedecería y no lloraría, para que no vuelvan a ocurrir tragedias similares por su culpa. Ella sabía que sus padres no la querían y no querían que apareciera. Y ella me pidió que no la dejara. La niña pasó todo el día con su madre y se quedó dormida. Noel se culpó a sí misma por causarle un trauma psicológico a su hija. La señora decidió ir a la oficina de Rupert. No le gustó que ella entrara sin llamar. Se comportó de manera distante y grosera. Noel descubrió que mientras ella estaba enferma, él solo había visitado a su hija una vez. La hizo enojar, pero él lo hizo porque lo prometió. Y no deberías obligarle a hacer algo que nunca ha hecho antes. Entonces, ¿por qué lo salvó? El hombre hizo todo esto por su propia reputación y nada más. Ahora Noel estaba dispuesto a rendirse y lo llamó mal tipo. Noel llegó al campamento donde los caballeros estaban entrenando para agradecer a Hyles. Las damas le hicieron una profunda reverencia, y el joven se sintió avergonzado por tal respeto. Se sentía incómodo porque la dama le mostraba tanto respeto. Fue un simple gracias de Noel. De repente, Aren interrumpió su conversación. Él parecía confundido. Aren estaba muy preocupado por la señora cuando estaba enferma, pero algo todavía le molestaba. Admitió que ese día había desanimado al marqués de ir a esa casa. La vida del niño era más importante que la del maestro, y él no sabía que Leah también estaba allí. Aren se arrepintió sinceramente y se disculpó, porque la dama había sido amable con él. Noel parecía abierto y honesto con Aisha. Ella le pidió que no se disculpara, que estaba haciendo todo bien. La señora hizo lo mismo con su hijo. Fue agradable escuchar la verdad, señora. Sin amor la maldición no se puede levantar, y la dama esperaba a Aisha. Aren se agradeció mutuamente por su comprensión. Noel anunció su partida para brindarle un cambio de escenario a Leah. La señora quería relajarse en otra finca. Los caballeros creyeron que Rupert tomaría esta partida como un insulto. La señora estaba segura de que él ni siquiera se daría cuenta, y le pidió a Aren que lo cuidara. Ella se dio cuenta de que no cambiaría a su marido, por lo que le deseó felicidad con Aisha. Su objetivo no era levantar la maldición, sino divorciarse y vivir su propia vida. Leah y su madre ya estaban sentadas en el carruaje y se preparaban para el largo viaje. La hija no sabía a dónde iban. Mamá anunció unas vacaciones conjuntas. El niño está acostumbrado al hecho de que mamá está siempre ocupada. Su felicidad no conocía límites. Noel quería hacer a su hijo más feliz. Aren y el caballero herido acudieron al marqués. Estaba dispuesto a escucharlos si tenían algo que decir. Hyles no pensó que el caballero tomaría en cuenta su consejo, y se atrevió a preguntar por la dama. ¿Cuándo se suponía que regresaría a la finca? Rupert se enojó con esta pregunta. Hyles estaba preocupado por su relación. El marqués aseguró que no tenía ninguna relación con ella y que eso no era asunto suyo. El caballero continuó hablando de su reacción cuando se trató de la dama. Aren intentó taparse la boca y se burló de todo. Se disculpó por su compañero, quien no solo se lastimó la pierna, sino también la cabeza. Rupert se sorprendió de lo cercana que se había vuelto la dama a ellos. El comandante se ofreció a regalarle flores a su esposa, pero Rupert ya estaba molesto por esto. El marqués le encomendó esta tarea y lo abandonó. Rupert estaba en su oficina. Lo perseguían pensamientos y las palabras de Noel de que era una persona terrible. Han pasado varios días desde que la señora abandonó la finca. Ella se preguntó qué hacer. Prepárese para el divorcio y la división de bienes. A ella le preocupaba que Rupert se llevara a Leah. La niña se sentía despreocupada y tranquila. Ella continuó dibujando y jugando.
Todos los asistentes la amaban. La niña quería ir por el pastel. Este viaje fue beneficioso para ella. Lo más importante es que después de esos acontecimientos no se retrajo. Llegaron a la plaza a la tienda. Todo alrededor era tan bello y tranquilo. De repente oyeron gritos. Leia insistió en ver qué pasaba. Noel estaba preocupado por su seguridad. La hija insistió en la compasión de su madre, diciendo que alguien necesitaba su ayuda. Cerca del río vieron a una mujer inconsciente rodeada de gente. Ella cayó al agua. Noel evaluó su condición e imaginó cómo podría brindarle ayuda. La gente estaba sorprendida por sus métodos de ayudar. Pero ella se las arregló bien, y la mujer recobró el sentido común. Ella quedó gratamente sorprendida por haber sido salvada. La mujer intentó recuperarse del shock y descubrir quién era su salvador. Inesperadamente, estaba rodeada de chicas que conocía. La víctima pensó que Noel era médico. Reese Ernest preguntó el nombre de la señora. Noel pensó en ocultar su identidad. Se presentó y la mujer pudo notar por su actitud que era de una familia noble. Reese quería agradecerle por salvarla. Nell siguió negándose. Reese era conocida por su gratitud e insistía en ello. La niña dio su nueva dirección. La mujer le dio las gracias y se despidió. Las chicas fueron a la panadería porque llegaban muy tarde. Para Leia, Noel parecía un superhéroe. Al día siguiente un joven llegó a la finca. Estaba agradecido por el rescate de su madre, aunque ella no pudo venir en persona. Leandro Ernest era un joven soltero y duque. Noel estaba feliz de conocerla, pero no quería revelar su identidad. Era un personaje secundario en la novela y competía con Rupert. Cuando descubra quién es su marido, se enfadará. Leia dijo que su padre había fallecido y el niño pensó en la pérdida. Noel no se molestó en retransmitirlo y dejó tal leyenda. Él insistió en que acudieran a él si necesitaban algo, para poder devolver la ayuda. La señora se mostró agradecida. Leandro se despidió y se fue. A la dama le agradaba el educado duque, a quien había visto tan de cerca por primera vez. De las criadas aprendió que él era amable y sensible como su madre. Su familia apoyó la causa médica y fueron voluntarios. Leia pensó que su madre también iría con ellos. La señora estaba interesada en la medicina, pero no tanto como su propia hija. Ella puso sus deseos en segundo lugar. Por la noche, en su habitación, Noel decidió hacer un experimento. Ella arrojó la almohada a la montaña y dijo la palabra congelada. La dama pensó que tenía un poder oculto. Desde que recordó su vida pasada, la niña tenía cada vez más preguntas, lo que la guió hasta recordarlo todo. Noel no tenía idea. ¿Había una persona que sabía algo pero valía la pena contactarlo? En un hermoso día, la dama caminaba con Leia. En el parque observaron niños jugando. Noel sugirió que su hija fuera con ellos. Leia tenía miedo de que le estuvieran prohibido. La señora me aseguró que era posible. Ella la esperará mientras juega. La niña corrió hacia los niños con mucho gusto. Rápidamente conoció e hizo amigos. Noel notó que había mucha gente cerca de la casa. Era una enfermería, le dijo la señora Reese. Ella lo patrocinó. La mujer se sentó cerca, sintiéndose incómoda por su hijo, quien trató a la viuda con desprecio. Noel explicó el malentendido. Su marido simplemente no estaba en casa. Reese perdió a su marido y por alguna razón confundió a la muchacha con una mujer infeliz. La dama quería escuchar consejos sabios de la duquesa. Reese notó que la niña se sentía en deuda con el niño. No había nada malo en ello. Simplemente era peligroso vivir para ella. La vida se pospone por el bien de los hijos, pero para ellos será traumático y se sentirán culpables. Por lo tanto, es necesario mantener el equilibrio en todo. A la dama le pareció difícil, pero la duquesa la tranquilizó. Noel no quería depender y poner otra carga sobre ella. Reese dio el ejemplo de un niño que estaba jugando cerca. Tenía moretones como un niño normal, pero estaba esperando que su mamá volviera a casa del tratamiento. La mujer venía allí a menudo, y la duquesa decidió preguntarle por sus moretones. Dijo que a menudo se cae y comenzó a evitar a Reese cuando le ofrecieron ayuda. Noel pensó en ser golpeada por su marido, y desafortunadamente Reese confirmó sus sospechas. Pero aquella mujer tenía miedo de contarle nada a nadie. Ella es una duquesa. ¿No podría realmente enviar a una persona a prisión? Sin el testimonio de Charlotte, Reese estaba impotente. La duquesa estaba contenta de haber encontrado una persona con ideas afines. Todos le decían que no se metiera en los asuntos de los demás, pero ella no podía dejarlo así. Noel la apoyó en todo. ¿Pero por qué le contó todo esto? Reese pidió hablar con la víctima porque ella no podía arreglársela sola.
La señora comenzó a negarse, temiendo una amenaza a su vida. La duquesa insistió porque vio su alma amplia, y su hijo los ayudará y los protegerá. Noel se sorprendió de que la duquesa solo la conociera desde hacía 2 días, y le pidió un favor. La mujer llevaba mucho tiempo buscando a una persona con ideas afines, y con la edad empieza a sentirse mejor con la gente. Rhys confió en la dama y le extendió una mano de amistad. En casa, Leia compartió sus impresiones sobre sus nuevos amigos. Ella nombró a un niño. Eddie era el hijo de Charlotte. Eddie compartió con la niña cómo jugaba al escondite. Esto se debe a que su padre se estaba convirtiendo en un monstruo. Pero cuando se comportó con normalidad, prometió no volver a hacerlo. El niño se sintió ofendido porque su padre mintió. Leia quería volver a verlo y esta era una buena oportunidad para hablar con su madre. Al día siguiente, Noel se reunió con el duque. Era tan amable con Leia como un tío y una sobrina. La señora estaba preocupada porque lo distraían de su trabajo, pero también estaba interesado en ayudar. Era todo lo contrario de Rupert. ¿No podría haber encarcelado a ese hombre sin el testimonio de Charlotte? Liando no pudo hacer esto para no dar un mal ejemplo a los demás. Entonces Noel tuvo que hablar con ella, porque él tampoco podía. Debería haberse acercado a ella, haber ido a la enfermería y haber iniciado una conversación allí. Mientras ella estaba ausente, el hombre debía cuidar de Leah. El duque no esperaba esto, pero aceptó. La dama no debería haberse echado atrás una vez que llegó tan lejos. Rupert se sintió extraño. Su asistente sugirió buscar nuevas víctimas, pero su extraña condición no se debía a una maldición. Sus sentimientos cambiaron. Ordin se dio cuenta de que se trataba de su esposa y su hija. Al marqués no le gustaba el hecho de que su asistente se entrometiera en los asuntos de otras personas. Ordin continuó dando consejos. Él insistió en renunciar a ellos y divorciarse. Después de todo, su matrimonio no tenía sentido. Rupert no quería oírlo. El asistente argumentó que debíamos seguir adelante, y esta decisión fue buena para los tres. De repente entró el comandante Baird. Estaba en contra del divorcio. Ordin esperaba no haber oído hablar de la maldición. Los hombres comenzaron a discutir. Rupert preguntó con qué había venido el comandante. Reportó testigos que vieron la gárgola. El marqués le encargó la tarea a Bert y los despidió. El comandante intentó demostrarle al asistente que la relación entre el caballero y la dama estaba mejorando poco a poco. Bert se dio cuenta de que el marqués tenía sentimientos que pronto mostraría. Y llegará el día en que la familia se reunirá. Ordin no estaba seguro de esto, porque el comandante no sabía nada de la maldición. Todos deseaban un futuro feliz. Noel ya estaba en la enfermería. Ella no sabía cómo iniciar una conversación con una mujer. De repente, un extraño entró corriendo con un bebé y gritó pidiendo ayuda. El niño estaba todo azul, y los médicos se preguntaban qué hacer. La señora ya había identificado el motivo y se dispuso a ayudarlos con un método con el que no estaban familiarizados. La madre entró en pánico porque una mujer extraña comenzó a tocarle la espalda a su hijo. De repente, el niño escupe un objeto desconocido y comienza a respirar. La mujer estaba muy agradecida. Los médicos rodearon a Noel y comenzaron a hacerle preguntas. Pensaron que era su nueva colega, pero ella les explicó todo. Así que no logró hablar con Charlotte. De repente, la mujer confundida la llamó. Era ella quien intentaba decir algo. Charlotte notó que la señora era de una familia adinerada, pero tenía miedo de hablar con ella. Noel le aseguró que había escuchado con atención. La mujer quedó impresionada por su profesionalismo y quería saber cómo deshacerme de los moretones rápidamente. Cuando llegó a la enfermería, captó miradas sospechosas. Noel se dio cuenta de que quería encubrir la paliza y aceptó ayudar. Antes de irse a dormir, la señora se enteró por Leia que había notado cómo su madre brillaba de felicidad. Solo cuando ayudaba a la gente. Noel me aseguró que disfrutaba más pasar tiempo con ella. La hija notó que su madre era completamente diferente cuando ayudaba a la gente. A ella le gustaba cuando su madre la ayudaba y luego brillaba de felicidad. Como dijo la duquesa, Leia lo sintió todo. Leia también quería ser como su madre y que nadie la olvidara. Anteriormente nadie se dio cuenta ni le prestó atención a la niña. Solo la sombra le respondió. Su hija era lo más preciado que tenía Noel. Así que no necesitó esperar ese día. Leia ya estaba radiante de felicidad. Ella le aconsejó a su hija que fuera valiente y no tuviera miedo de comenzar algo nuevo. Para ella, Leia era una estrella brillante en el cielo oscuro. Se abrazaron fuertemente. Después de ese día todo fue bien.
Charlotte comenzó a confiar cada vez más en la dama. Se hicieron amigos rápidamente y ella hablaba cada vez más de su marido. La mujer tenía miedo de perder a su marido y temía no poder cuidar sola del niño. Noel le aseguró que si hubiera querido su felicidad, no habría levantado la mano. Ella sabía que la duquesa la ayudaría con su trabajo. A Noel le pareció que la mujer ya había tomado una decisión. Al día siguiente llegó Charlotte con la noticia. Finalmente ella dejó a su marido. Por primera vez, la mujer pudo resistirse. Esta era una buena noticia y Rhys también estaría muy feliz. Charlotte ya no tendrá que mentir más. Alguien estaba llamando fuerte a la puerta. El hombre llamó a su esposa. Charlotte estaba asustada, pero la señora sugirió que simplemente esperaran. Comenzó a amenazar con suicidarse y matar a su hijo. Esto enfureció a Noel y recordó que los niños estaban jugando en el patio de la enfermería. El duque y Leia caminaban juntos. Se dio cuenta de que ella no era la misma de siempre y estaba preocupado por su salud. A ella le preocupaba que el duque estuviera ocupado y perdiera el tiempo con ella. Me aseguró que tenía descansos. La niña estaba molesta porque su padre no tenía ni un momento para ella. Liando preguntó por su padre, y por la descripción recordó a cierto hombre y supo qué tipo de demonio era. De repente, la nueva amiga de Leia comenzó a llamarla para jugar. El duque la dejó ir, pero decidió observar de cerca. Mientras caminaba hacia el banco, los niños desaparecieron de repente en algún lugar. Se oyeron gritos de un hombre a la entrada de la enfermería. Agarró a su hijo y le apuntó con un cuchillo. Leia estaba preocupada por su amiga. El hombre gritó frenéticamente a su esposa que saliera inmediatamente. Leia quería llamar al duque para pedir ayuda, pero él ya había llegado. No pudo hacer nada para evitar que el loco hiriera al niño. Entonces Leia decidió ser valiente y comenzó a distraerlo. Las mujeres también intentaron detenerlo, pero él se comportó de manera incontrolable. Leia se atrevió a morderle la mano. Mientras tanto, Liando lo agarró y el loco arrojó a la niña lejos. Noel estaba asustado por ella, pero ella estaba perfectamente bien. El duque también estaba preocupado por ella, y le aseguró que su amiga estaba a salvo. El hombre estaba acostado y tratando de alcanzar el cuchillo, pero Noel se dio cuenta a tiempo. Ella trató de explicarle que él no era digno de su esposa, lo que lo enojó. Noel le pidió al duque que cerrara los ojos de Leia, y ella lo castigó ella misma. La señora le dio una patada. Liando estaba encantado con el coraje de la niña, y pensé que sería mejor no discutir con ella. Habían pasado algunos días desde aquel momento con el padre de Eddie. A Noel le preocupaba que su hija no tuviera cicatrices en las rodillas. La dama preguntó sobre el acto imprudente de Leia. La niña explicó que quería salvar a su amiga. Noel pensó que no había nada malo en eso. La señora preguntó qué estaba haciendo Leia en el escritorio. El niño estaba escribiendo una carta a su padre. Noel se sorprendió y quiso saber qué había en la carta. Mi hija no lo demostró, era un secreto. Noel intentó respetar los límites personales de la niña, por mucho que quisiera saber qué había en la carta. Leia escribió una carta y hizo un dibujo sobre sus aventuras y nuevos conocidos. Ella realmente quería que su papá la amara mucho. Ordin le entregó la carta al marqués. Si no hubiera prestado atención al niño, no habría leído la carta. Abrió la carta y comenzó a leer. Leia escribió sobre lo mucho que lo habían pasado, preocupada por él, por cómo estaba sin ellos. También escribió sobre las aventuras de su madre, y también escribió que el duque estaba cuidando de ella. Esto lo alarmó. Este sentimiento le resultaba extraño. Inmediatamente recordé los momentos con Noel. Cómo quería acercarse. Cómo Leia estaba feliz con su regalo. Rupert pensaba que no merecía una vida normal y no entendía su existencia. El hombre quería escribir una respuesta y envió a Ordin a buscar las hojas. El asistente quedó sorprendido por esto. El marqués lo calificó como su deber paternal. Tenía que intentarlo por el bien de su hija. Rupert encontró un dibujo en el sobre. Había una foto de un duque con Leia alrededor de su cuello. Rupert estaba muy enojado. Ese hombre no solo estaba rondando por allí, estaba justo allí. Pero el marqués no pudo hacer nada contra su maldición. Muchas preguntas surgieron en su mente. ¿De dónde venía y qué tan cerca estaban de ese extraño? Cuanto más pensaba en ello, más enfadado se ponía. Parecía que se estaba volviendo loco y el asistente intentó calmarlo. Por un momento pensó que el caballero se había vuelto loco. ¿Qué pudo pasar en tan poco tiempo? Las sábanas que trajo ya no eran necesarias. Rupert dijo con voz amenazante que no escribiría una carta. Con expresión de miedo en su rostro dijo que iría allí personalmente.
Noel se encontró en un lugar desconocido. Parecía una especie de almacén. Fue otro sueño profético. Vio una tropa de cuervos negros. Aren también estaba allí. Probablemente estaban en algún tipo de misión. De repente, Aren comenzó a gritarles a todos que se fueran, y él mismo comenzó a ahogarse en llamas brillantes. Noel intentó salvarlo y gritó fuerte. La niña se despertó de repente y no podía entender por qué vio la muerte del personaje principal. Si no se hace nada, morirá como en su sueño. Noel no entendía lo que estaba pasando. La señora trató de averiguar por qué vio esto. Y para ello tuvo que encontrarse con Miguel, el famoso archimago. Para ella, él era una persona común y corriente en quien podía confiar. Estaba muy ocupado, así que cuando llegara su encuentro sería breve. Le bastaba con saber lo que le estaba pasando. La señora le escribió una carta y la estaba preparando para enviarla. El asistente anunció a Ernesto la llegada del duque y la duquesa. Leia estaba muy feliz de conocer a su marido. Parecía que vino por ella. Noel quería alejarse de ellos. La dama esperaba ver a Rupert y al caballero, con la esperanza de cambiar algo. Ella vio a Aren ardiendo de nuevo. Rese se dio cuenta de que algo andaba mal con la niña, y ella dijo que podía compartir cualquier cosa con ella. Noel notó que la duquesa estaba bastante atenta. La niña estaba preocupada por la carta de Leia. No se trata de lo que hay dentro, sino del hecho de que la hija quiere quedarse con su padre. La señora no pudo regresar a esa casa. Ella sabía que Rupert no cambiaría y que no se preocuparía por ellos. Renée pensó que la estaba golpeando y decidió ayudar. Noel no sabía cómo explicárselo cuando de repente irrumpió la criada y anunció la llegada del marqués. Tan pronto como se acordaron de él, les resultó útil. La señora no entendía por qué había venido. ¿Realmente le había pasado algo a Aren? Ella preguntó ansiosamente dónde estaba. El hombre fue a jugar con su hija. Noel entró en pánico. Si Rupert conoce a un caballero, será un desastre. La señora corrió hacia el jardín como si se hubiera quemado. Rupert, disgustado y sorprendido, preguntó qué estaba haciendo el duque en la finca. Liando tampoco estaba emocionado de verlo. La tensión entre ellos iba creciendo. Rupert pensó y se preocupó todo el camino. Y él mismo no podía entender por qué estaba tan nervioso. No podía encontrar su lugar. Incluso cuando me encontraba con monstruos no estaba tan preocupado. Él solo va con su esposa y su hija. El hombre de repente recordó a Noel. No sabía qué haría cuando la conociera. Cuando ella dijo que quería irse, esa fue su última conversación. Últimamente solo ha causado problemas, pero ahora todo se ha vuelto ridículo. Y sin embargo no podía entender por qué recordaba todo esto. Sentimientos desconocidos lo abrumaron y reprimieron la maldición. Rupert quería ver a la dama, o eso creía. Cuando vio a su hija al lado de aquel hombre se llenó de ira. Fue una visión repugnante. Los reinos de Juren y Romster limitaban entre sí, y a menudo tenían que enfrentarse a problemas comunes. Estos problemas eran el tráfico de esclavos, el robo y el contrabando. Fue por eso que los reinos celebraron reuniones. Rupert y el duque tenían propiedades cercanas, por lo que también estaban presentes en esas reuniones. Los resultados de las reuniones fueron deplorables. El marqués se dio cuenta de que se habían conocido después de resolver el problema con los bandidos en las fronteras. Liando estaba indignado por la acción del marqués con los cuerpos de los bandidos. Si no fuera por esta situación, no tendría nada contra él. En opinión del duque, advertir al marqués era un método sádico. Si te muestras desde el peor lado, no quedará nadie que quiera experimentar lo mismo. Noel los observó debajo de la casa, y no quería que Leia escuchara su discusión. El marqués le gritó que liberara inmediatamente a su hija. Liando lo llama hombre cruel y no permitirá que secuestren al niño. Rupert les recordó rápidamente quién era y que el secuestro era una tontería. No pararon de insultarse unos a otros. Noel vino a detenerlos. El duque advirtió a la dama que no se acercara, era peligroso. Un Rupert enojado le exigió una explicación. La dama se sentía incómoda al presentar al marqués como su marido, porque quería el divorcio. Cayó como nieve sobre mi cabeza y lo arruinó todo. Noel lo presentó como su esposo. Liando se sorprendió y miró en silencio a Leia y luego a la dama. Él no lo podía creer. ¿Cómo podía un hombre tener una hija tan dulce? Él no lo creyó. Leia era realmente maravillosa y ¿quién la tenía así? Al marqués no le gustó que su esposa estuviera de acuerdo con Liando. Leia, sin pensarlo 2 veces, exclamó que su padre y el duque eran amigos. Fueron categóricos. Es solo que su padre nunca había hablado con nadie durante tanto tiempo. Rupert les ordenó que dejaran a su hija y se fueran.
Liando le preguntó a la niña sobre su padre, y le preguntó quién le gustaba más. Ella respondió que por supuesto que lo era. Sus padres lo oyeron todo. El duque le preguntó a Rupert si esta era realmente su hija. El marqués servía de ira y con duras palabras afirmaba que ella era suya. La familia de Ernesto ya se estaba marchando. Rece pidió que se le notificara si ocurría algo. Se fueron y la duquesa se enojó con su hijo por discutir. Noel estaba contento de que todo terminara bien. Ella envió a Leia a su habitación y decidió encargarse del hombre ella misma. Ella se preguntó por qué había venido. Rupert no necesitaba una razón para venir a su propia finca, pero la señora no pudo escapar. Por supuesto que estaba en el caso, pero recientemente mencionó algo completamente diferente, y luego vergonzosamente permaneció en silencio. Ella pensó que era por la carta de Leia. El hombre gritó en negación. Noel sabía que no era el tipo de persona que vendría por su esposa y su hija. Un silencio incómodo cayó entre ellos. Entonces Rupert dijo que nunca habría venido por su propia voluntad. Solo había quienes estaban preocupados. La dama dejó entrar a uno de los cuervos negros. Ella adivinó. No tenía idea de cuándo ella se había vuelto tan amigable con ellos. Le preocupaba que no les pasara nada y que no hubiera ruido en un reino extranjero, así que su sueño aún no se ha hecho realidad. El hombre se dirigía a los caballeros con su llegada. Noel seguía preguntándole por qué había venido. Rupert intentó decir algo. La señora pensó que él era extraño. Generalmente no tartamudeaba cuando hablaba. Cada vez que intentaba escapar de la pregunta, la niña le preguntó directamente por qué la necesitaba. Rupert murmuró algo incomprensible. La mujer comprendió el motivo de su llegada. Esto le sorprendió. Noel me llevó a su habitación. El hombre estaba confundido, pero ella le garantizó que obtendría lo que buscaba. Rupert no entendió de qué estaba hablando, porque no había dicho nada antes. La señora tomó algo del escritorio y lo escondió detrás de su espalda. Estaban uno frente al otro. Rupert se sintió tenso y comenzó a decir lo que sentía por ella. De repente, ella le mostró los papeles del divorcio delante de la cara. El hombre quedó atónito con la noticia. Se desplomó en el sofá debido a sus emociones. Noel no se lo esperaba de él. El hombre no entendió lo que estaba haciendo. La señora explicó que había preparado todo para no hacerle perder el tiempo, pero ella no tomó en cuenta su opinión. ¿No es esto lo que vino a buscar? Rupert no entendía por qué tenía tanta prisa en hacer esto. Noel aún no ha descubierto el motivo de su aparición. El marqués arrugó los documentos mientras su esposa se ofrecía a hablar en su lugar. Ella temblaba de miedo. Rupert lo sentía. No quería asustar a nadie. ¿Qué escribió Leia en esa carta? La señora tenía muchas preguntas. Ojalá Rupert se abriera y le contara a la dama sus sentimientos. Pero no lo hizo. ¿Por qué se enojó tanto por unos papeles y sugirió averiguar algo sobre su relación? Rompió los documentos y negó el divorcio. El hombre ni siquiera lo pensó. Probablemente solo fue en sus sueños, pero ¿qué pasa con la realidad? Noel intentó comprender su categórica actitud. ¿Qué quería entonces de ella? Es poco probable que la extrañara a ella y a su hija. La señora quería escuchar la verdad. Y no más excusas. Con la mirada baja, Rupert habló, queriendo que se fueran a casa. Noel estaba atónito, los odiaba. No era cierto, pero a ella no le importaba. No volverían, eso era muy sospechoso. El hombre explicó que pensó que desde la distancia le serían indiferentes. ¿Dónde y con quién? Y con el tiempo lo olvidará. Pero estaba muy equivocado. Noel no iba a ceder ante la holgura momentánea. No iba a dar marcha atrás. El marido insistió en que tendrían más espacio y comodidad en casa. La señora ya no iba a obedecerle más. Ella no ocultó que estaba dispuesta a inclinar la cabeza ante él si la perdonaba por el pasado. Pero eso no significaba que ella se derretiría y correría hacia él. Ella repitió una vez más que ni ella ni Leia le obedecerían. La señora le pidió abruptamente que regresara. Se conocieron de todos modos. Hasta ahora había intentado evitar el conflicto. Esta conversación podría haberle costado la vida. Pero hoy no pude hacer nada, porque no sabía cuándo querría cambiar de nuevo. Fue extraño que Rupert simplemente se fuera. Ella esperaba agresión o bromas venenosas. Quizás no tenía malas intenciones. El asistente informó sobre los invitados en la habitación de Lady Leia. Noel pensó que había llegado solo. Aren y el caballero estaban jugando en la habitación con la niña. Leia estaba cansada y se quedó dormida en el regazo de su madre. La dama conversó con los caballeros mientras tomaban una taza de té. Tenían curiosidad por saber cómo se adaptaba a su nuevo lugar.
Noel pensó que habían venido a averiguar dónde estaba Rupert. Pensaron que el caballero estaba con Noel. La señora informó que tuvo una conversación desagradable con él, lo cual la molestó mucho y lo echó. Noel no tenía idea de dónde estaba. Los caballeros estaban entristecidos por la pérdida de su señor, y también estaban preocupados por la dama. Ella me aseguró que estaba bien. Por el contrario, se sentía culpable por haber alejado a Rupert. Admitieron que lo respetaban como caballero, pero no como personaje, y no había necesidad de suponer que seguían ciegamente al marqués. Noel no lo creía en absoluto. Simplemente parecía que todos los caballeros seguían al comandante. Por supuesto, la mayoría lo hizo, pero ellos no. Gillis y su amigo tenían una opinión diferente. Aren confesó su respeto por el señor, y también su cariño por Noel y la dama. A Gillis le preocupaba que la señora pudiera malinterpretar a su amigo. La señora agradeció esas palabras tan sinceras y esa buena actitud hacia ella. Noel estaba preocupado de que el sueño se hiciera realidad. Ella cambió de tema y preguntó sobre los asuntos de la finca, sobre su trabajo. Los chicos no consideraban que luchar contra monstruos fuera un trabajo. Además, Rupert no planeaba regresar, por lo que estarían en la villa por un tiempo. La señora quedó atónita ante esto. Los caballeros garantizaron que él no sería de los que se rindiera en su objetivo. En su opinión, fue una pérdida de tiempo. Gillis estaba seguro de que ese era su plan, por lo que querían que Noel estuviera alerta. Aren lo confirmó y le aseguró que estaban de su lado. La niña no podía creer que él se quedara. Ella pidió a los chicos que lo convencieran de regresar y que había muchas mujeres hermosas en el mundo. Los chicos simplemente se rieron. Los caballeros tenían razón. Rupert se quedó con las niñas y pasó tiempo con ellas. La señora se sintió molesta por esto. Quizás todavía tenía algunos sentimientos por ella. Noel no iba a ir a verlo y no sabía qué hacer a continuación. Solo había una salida: el divorcio. Era hora de usar la carta del triunfo. Noel se reunió con la duquesa. A ella le preocupaba que la mujer la tratara de manera diferente por culpa de Rupert, y el hecho de que no dijo la verdad de inmediato. Rese tranquilizó a la dama, pues no conocía personalmente al marqués, pero estaba encantada con su conducta. Estaba pensando en combinar a su hijo con Rupert. Noel vino a ayudar si aún podía. La duquesa la escuchó con atención porque la muchacha le había salvado la vida. Rese supuso que la solicitud estaba relacionada con el marqués. La señora confirmó sus sospechas. Noel tenía grandes esperanzas en la duquesa. Rese me aseguró que se encargaría de todo. La señora estaba contenta de haberla escuchado. Lo único que quedaba era declarar la guerra a Rupert y echarlo de su vida y de la de su hija. En el jardín, Rupert se quedó solo con sus pensamientos. Se sintió herido por las palabras de su esposa de que no lo obedecería. Si se da por vencido, los perderá para siempre. Necesitaba tiempo. Tenía que quedarse para lograr lo que quería. El hombre notó que su hija estaba sentada mirando una mariquita. Se acercó a ella y la niña se puso cautelosa. Rupert no sabía por dónde empezar y recordó la carta. Entristecida, Leia pensó que su padre ahora estaba enojado con ella por su culpa. El marqués se opuso, pero su hija escuchó su argumento. Explicó que simplemente no se entendían. Leia sabía que su padre no la amaba. Rupert notó que ella hablaba como su madre. Explicó que este no era el caso. Entonces la hija trató de comprender por qué había venido. Lamentaba que Leia tuviera una mala opinión de él, que su llegada fue por alguna mala razón. Leia se sorprendió de que papá hubiera venido por algo bueno. Rupert no sabía qué decir y no quería mentirle al niño. Me contó sobre la carta y cómo se preguntaba cómo habían podido vivir sin ella. Entonces llegó el marqués y vio lo bien que les iba sin él. Leia puso su mano sobre su hombro y dijo que estaba celoso. Porque mamá tiene novio. Ni siquiera él mismo lo sabía. Al fin y al cabo no tenía ni un solo amigo y su madre incluso lo superaba en esto. La hija adivinó que él también estaba triste y resultó ser cierto. Rupert admitió que se sentía solo y triste. Entonces decidió visitarlos. ¿Realmente vino por ellos?, se preguntó Leia. El hombre le acarició la hermosa cabeza y dijo que los extrañaba mucho. La niña se rió y lo abrazó fuerte. Él le pidió que lo mantuviera en secreto de su madre. Leia también quería verlo. Le alegró mucho oír eso. De repente, una voz malvada en su cabeza le dijo que la matara, para que pudiera sentir su sangre caliente. El hombre intentó resistirse a la fuerza maligna. El marqués agradeció las palabras de su hija. Para frenar la propagación de la maldición, decidió no ocultar sus emociones. Debe encontrar una manera de derrotar a la fuerza del mal.
La abrazó suavemente. Entonces podrá vivir una vida plena y recuperar todo. Noel y su marido se cruzaron en el pasillo. Ella dijo que quería hablar con él. Fue genial porque también tuvo una conversación con ella. La señora se sorprendió de que realmente quisiera regresar a casa. Pero él dijo lo contrario. La mujer estaba enojada. Él siempre la había ahuyentado antes. Y ahora lo sentía. Dijo que tenía una solución. Noel se negó obstinadamente a quedarse con él bajo cualquier circunstancia. Ella pensó y se le ocurrió una manera. Tuvieron que jugar un juego y determinar el ganador. El perdedor cumplirá el deseo del ganador.